Hola amigos, bienvenidos una vez más a Balón Dominado y siempre hacemos un video acompañando a los maravillosos textos que nos regala Alberto Begue, y el último artículo que hizo formidable fue ese partido histórico, bisagra para la historia del fútbol español, como el que sucedió el 30 de noviembre del 77 entre Yugoslavia y España, ¿no? Llamado la Batalla de Belgrado, por todo lo que sucedió, que aquí tanto Alberto como Fernando nos van a contar. Un partido bisagra porque España con esa victoria se clasificó al Mundial 78, y vaya qué importante que fue que desde el 78 nunca más dejó de asistir a una Copa del Mundo España. España había quedado fuera en el 70 y en el 74, y ese triunfo lo catapultó a asistencia perfecta en todas las citas mundialistas. Así que bueno, ya mismo le doy la bienvenida a Alberto. Hola Alberto Begue, bienvenido. Hola, buenas tardes, muchas gracias. Y hola Fer, como siempre, bienvenido y gracias por estar aquí. Y bueno, antes de meternos de lleno en este partidazo que tiene todos los condimentos, Fer tiene una pregunta que la resolveremos al final del vídeo. Sí, Gustavo, tratando temas como el de hoy puedo presumir más que nunca de que somos el mejor canal de fútbol del mundo. O sea, To- Total, total. sí, una pregunta que tenía ganas de hacerla. A ver, eh, ¿qué jugadores de la selección, de esta selección yugoslava que jugaron en la batalla de Belgrado, qué jugadores jugaron en España, en equipos españoles, me refiero, y en qué equipos? Perfecto, perfecto. Yo creo que alguno lo tengo porque he estudiado para la ocasión, pero Alberto seguro que va a empujar el balón ahí y va a acompañar y haremos un golazo. Así que bueno, lancemos, ¿no? al partido, ¿no? Pónganme ustedes que son españoles, pónganme un poquito más en contexto. A ver, Alberto, comienza tú de ese partido tan trascendente. Muy bien, pues empiezo diciendo que efectivamente, como tú bien has dicho, la prensa de la época lo tituló La Batalla de Belgrado, pero también hubo otro titular que también lo definió muy bien y que me gustó mucho. Y lo llamaron Cuando el fútbol fue a la guerra, porque aquello no fue un partido de fútbol. Y fue cualquier cosa menos un partido de fútbol. Y yo que he visto unos partidos de fútbol, puedo decir que quizá yo ha sido el partido de fútbol más sucio que he visto jugando en un enfrentamiento de la selección española con cualquier otro equipo. Como muy bien has dicho, fue un 30 de noviembre, creo que fue un miércoles, y tenía una importancia vital porque, como muy bien también has dicho, pues España llevaba desde Argentina 78, perdón, desde México, desde Inglaterra 66, sin acudir a un campeonato del mundo. Y además, bueno, pues se daba la circunstancia de que este partido tenía muchísimo morbo, porque tanto en México 70 como en Alemania 74, quien nos había eliminado de acudir a los mundiales precisamente había sido Yugoslavia. Y con más morbo todavía, pues nos eliminó en Alemania en el partido de desempate. O sea que, y parece que se le tenía ganas. Y yo creo que por parte española había muchas ganas y por parte yugoslava, pues pensaban que estaba todo el pescado vendido. Bueno, el caso es que fue un partido que el mariscal Tito, que entonces gobernaba la Yugoslavia, dio permiso a casi todo el mundo, lo declaró fiesta nacional para que la gente acudiera al estadio. Y el estadio se llenó pues, de chavalines que no tenían colegio, pero sobre todo, y me llama poderosamente la atención, de policías y militares. Los policías al final fueron los que salvaron la papeleta porque protegieron a la selección española bastante. Pero los militares, según cuentan los jugadores que estuvieron allí, pues la verdad es que estaban pasados, habían chupado lo que no tenían que chupar y estaban, Dios, que no veas. Bueno, Total, total. el caso es que ahí se llegó al partido y además con unos problemas de los días anteriores bastante nefastos, porque el público se dedicó a no dejar dormir a la selección española, a armar jaleo en el hotel, en fin, todo Claro. producto de los yugoslavos. Los yugoslavos es que son así por otra cosa que contaré un poquito más adelante. Y Claro, fíjate si la claro. cosa estaba... Sí, perdón. Sí, no, le quería decir a Fer que el partido empezó a jugarse, claro,
ya del viaje previo a España, ¿no? Que el aislado Kubala tenía mucho temor de alguna intoxicación, de algún producto colocado en el café o en el agua, entonces se llevó toda la mercadería de España a Yugoslavia, ¿no, Fer? Para evitar que haya algún intoxicado. Sí, sí, este partido generó 1000 anécdotas relacionadas con eso. Fíjate que el Asli Kubala, este equipo era el de los Kubala Boys, la selección española de los Kubala Boys. Lasli Kubala era checo-húngaro, bien, o sea, conoce igual que yo, que vivo aquí, muy bien o sea, yo que vivo en un país eslavo, conoce muy bien la mentalidad de los países eslavos. Entonces él sabía que iba a haber una encerrona desde todos los ángulos, ¿no? Entonces él toma todas las precauciones posibles y prohibió terminantemente a los 18 convocados, ojo a este dato, 18, porque él se lleva 2 más para prever algún problema, alguna intoxicación o algún problema de última hora, ¿no? Se lleva todos los alimentos desde España y prohíbe a los jugadores consumir ningún alimento local, por decirlo de algún modo. España llega el domingo por la noche, ¿no? Llega más de 48 horas antes del partido, entonces los productos de primera necesidad se iban acabando, como por ejemplo el café. Entonces tal era la obsesión de Lasli Kubala que él manda ahora después, si queréis, os digo quién me contó esta anécdota, pero es espectacular. Sí, sí. Él manda al jefe de logística de la Real Federación Española de Fútbol con uno de los sutilleros, los manda a comprar café y él dice que cada vez que haya que comprar café hay que ir a un barrio distinto. Bien, para que no se den cuenta dónde compraba la delegación española el café y lo puedan adulterar, ¿no? Entonces, en una de estas excursiones para comprar café y algún producto de primera necesidad, estos 2 señores se meten por la tarde-noche en algún barrio de la periferia de Belgrado. Recordemos que se trata era una república socialista, comunista, había cortes de luz frecuentemente, entonces claro, se meten en un barrio sin luz, iban con la mercadería, no hablaban inglés y se encuentran con unos tíos que vienen a asaltarles, ¿no? Entonces, estos dos se pegan una carrera de prácticamente 3 kilómetros a la orilla del río, porque la delegación española dormía en el Hotel Yugoslavia, muy cerquita del río que divide Belgrado. Y bueno, y casi les intentaron robarles en una de las expediciones para comprar café, ¿no? Esa es la anécdota generada por la obsesión de Lasli Kubala. Perfecto, bueno, ya estamos en contexto, en un clima terrible, el mariscal Tito había declarado asueto y Alberto empieza el partido y a los 15 segundos Juanito recibe una patada, reitero, 15 segundos, por si quedaba alguna duda, recibe una patada artera y ahí ya los jugadores se ven venir que esto no va a ser un partido de fútbol, ¿no? Que hay que tirar de fuerza porque el partido iba a entrar en otro callejón. Efectivamente, yo creo que los yugoslavos marcaron el terreno de entrada y eso lo vieron jugadores españoles y el árbitro. Porque el árbitro, yo creo que el acojonamiento que tenía es digno del libro Guinness de los récords. Y no solamente a los 15 segundos, sino que luego hay una entrada a Pirri, dos entradas a Pirri, y por una de ellas, en el minuto 13 o 14, se tiene que retirar lesionado y no vuelve a jugar. O sea y fue todo, pues como digo, un compendio pues, de patadas, de agresiones, de escupitajos, de tirones de pelo. De hecho, creo que ya lo habíamos comentado una vez. El amigo Rubén Cano decía que había sido el peor partido que él había jugado en su vida. Pero eso también lo dijo San José, que debutaba en la selección ese día, y en fin, y todo el mundo. Y todo esto, pues, con el beneplácito del árbitro, que yo tampoco le quiero culpar porque yo creo que hay que verse en un estadio de 100.000 personas, que el ambiente que había,
que el tipo sale allí, que los yugoslavos empiezan a soltar cera y yo creo que la misión, no la misión, sino el objetivo que tenía el árbitro era que de él, volver vivo al hotel, porque tal y como estaba la cosa no podía más. Esto, lo que pasa que los españoles, yo creo que ya un poco hartos, desarrollándose el partido, ya un poco hartos de la situación, empezaron a jugar a los yugoslavos y empezaron también a soltar la pierna. Pero más que nada, primero, ellos no empezaron y segundo, yo creo que fue un poco también en defensa propia, es decir, oye, que yo también sé meter la pierna y que te puedo hacer daño, ¿no? Pero bueno, Tal yo cual. creo que el deporte yugoslavo era así en esos años. Tal cual, sí. Y creo que Fer contó, a propósito del artículo de Rubén Cano, que el árbitro de ese día recibió regalos en el centro del campo. O sea, imágenes para los jóvenes de ahora, eso sería imágenes impensadas, ¿no? Una locura que el árbitro reciba regalo pleno a un partido tan trascendente. Pero bueno, Fer, sí, dime. No, a ver, o sea, vamos a poner a la gente en contexto. Kubala se esperaba una encerrona, como decíamos, desde todos los ángulos. Entonces, el asunto es que el técnico yugoslavo, Marko Balog, sabía que el árbitro, el señor Barnes, el árbitro inglés, iba a ser muy permisivo y corría el rumor, un rumor bastante fidedigno, de que había un señor en la FIFA, en Zúrich, un dirigente de la FIFA, un alemán, que su hermano era el presidente de un club alemán, que tenía una línea bastante fluida con el fútbol yugoslavo. O sea, los mejores jugadores yugoslavos, él tenía derecho de llevárselos en primer lugar. Entonces, esa es la explicación por la cual el partido decisivo para la clasificación Alemania 74, España-Yugoslavia, se juega en Frankfurt. Ojo con este detalle, ¿no? Aquel partido del gol del defensa central Katalinski que deja fuera a España de Alemania 74. Entonces, ¿por qué designan al señor Barnes? El señor Barnes había sido triste protagonista poco tiempo antes de un partido de competición europea, hablo de memoria, creo que de Copa de Europa, Estrella Roja Real Madrid, en el cual el Real Madrid pierde el partido con un penalti muy dudoso, vamos a dejarlo ahí, ¿no? Entonces, o sea, le dan el partido al árbitro que le robó literalmente a un equipo español una eliminatoria europea. Y para más Inri, se ven las imágenes. Unos soldados del Ejército Popular Yugoslavo acompañan a un niño con el chándal de la Estrella Roja que entrega las flores, pero 3 o 4 ramos de flores que no se le veía ni la cara al señor Barnes. Entonces, o sea, España tenía todo en contra menos los 2 goles que tenían que remontar los yugoslavos. Tal cual. Y como una máxima que siempre se dice en el fútbol, dentro del campo son 11 contra 11 y lo maravilloso del juego es que España dejó pasar ese envión inicial, la lesión de Pirri se fue asentando en el campo y en el minuto 70, que también lo comentamos en el artículo de Rubén Cano, que también lo voy a dejar ahí en YouTube para que lo lean, que es espectacular, Juanito inventa un pase maravilloso en cortada para Cardeñosa, un centro espectacular, una perla para Rubén Cano que define al segundo palo y ahí España ya se sentía en el Mundial de Argentina 78, ¿no, Alberto? Pues sí, porque ya Yugoslavia tenía que remontar el partido y tenía que marcar, bueno, tenía que ganar el partido, es que no le quedaba otra. Y luego, bueno, pues no había casi tiempo, porque 20 minutos, bueno, no había casi tiempo, no estaba todo el partido, pero en 20 minutos y remontar así es extremadamente difícil. Además, con las interrupciones que había, que yo creo que beneficiaron a España, ¿no? Sobre todo con la salida de Juanito y el botellazo. La verdad es que el que le tiró la botella, una puntería que es digno. A ver, hay que felicitarle por la puntería. Aunque Juanito siempre sostuvo que por la distancia que había entre el campo y
Y el túnel de vestuarios, la botella la tuvieron que tirar bastante antes que él hiciera el signo con la mano. Sí. Pero bueno, oye, lo importante es que se ganó y España pudo ir a Argentina y como tú me bien has indicado al principio, pues desde entonces ha sido una racha maravillosa que, bueno, pues que cada 4 años nos acercamos por un mundial y bueno, hemos ganado, hemos tenido la suerte de ganar uno y esperemos que no se quede ahí. Tal cual, tal cual. Por eso yo creo mucho en las historias, estos hechos bisagra, ¿no? Ujú. España durante 2 mundiales no pudo clasificar, pero esto marca como un punto de inflexión, ¿no? A partir de esta tremenda victoria, que también creo que en el diario Marca se tituló El Pequeño Maracaná, como Ujú. que una resonante victoria con todo en contra, con todo el arbitraje perjudicándolo, pudo ir al Mundial. Así que me parece que son hechos que marcan un antes y un después en la historia de las elecciones. Y bueno, Fer, tal como nos comentó Alberto, Juanito, cada tanto estaba abonado a estas trifulcas, ¿no? Se fue marcando un gesto y le cayó el botellazo, ¿no? Permítame que presuma, ¿no? Estoy aquí en la oficina y aquí está, no sé si se ve bien, Sí, perfecto, Sí, 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 perfecto. sí. se Un ve pequeño, mi un foto pequeño con Juan Fernando. Gómez, que me acompaña a todas partes, que para mí es un orgullo haber compartido momentos con un fuera de serie, ¿no? En todos los aspectos, como lo fue Juanito. A ver, Kubala era un viejo zorro de este oficio y sabía que iba a ir a un partido lleno de escaramuzas y llevó a gente de mucho carácter. Llevó a Tarzán Migueli, por supuesto Juanito, Camacho, o sea, gente curtida en 1000 batallas que tenían personalidad y oficio para aguantar un partido de estas características. Pero yo me quiero quedar también con el hecho de que, sabes que yo soy un amante del fútbol yugoslavo, ya me conocéis. Marco Balog fue muy criticado, el profesor Balog, por el planteamiento, porque esta Yugoslavia, todo hay que decirlo, tenía jugadores de muchísima calidad. O sea, y aparte él fue muy criticado porque, sobre todo por el público, que era mayoría en el pequeño Maracaná, el público de la Estrella Roja, porque el profesor Balog era de la escuela del Partizan. Entonces la gente de la Estrella Roja decían, ¿cómo le pueden dar esta responsabilidad a un tío del Partizan, no? Pero bueno, a mí me gustaría destacar, esta Yugoslavia tenía jugadores muy importantes, o sea, los hermanos Susic eran deliciosos. Sead Susic, el medio centro yugoslavo, para mí fue de lo mejor del partido, si no el mejor, el jugador de la Estrella Roja. Su hermano, Safet Pape Susic, que extrañamente en ese 4-3-3 a la ofensiva que planteó Yugoslavia jugó de extremo izquierda, pero fue un enganche, un media punta de muchísima calidad que terminó siendo un jugador referente en el Paris Saint-Germain. Pues estaba Kusturic, que era el delantero tanque, el que le hace la primera entrada a Juanito a los 2-3 segundos. En el extremo derecha jugaba Popivoda. Y el jugador que más temía, Laszlo Kubala, no me quiero olvidar también del central Stokovic, pero el jugador que más temía, Laszlo Kubala, y ahí viene el detalle táctico, era el croata Surjak, que normalmente era un medio centro de mucha calidad, pero en el 4-3-3 lo tiró un poco a la izquierda y tal es así el temor que le tenía a Surjak que en el debut de San José, como bien decía Alberto, le encomienda a San José un marcaje al hombre de 90 minutos para anular y secarlo a Surjak y San José, bueno, pues estuvo pegando cabezazos, escupitajos, dice que le tiraba de las patillas. San José llegó a declarar que Surjak se dedicó todo el partido a tirarle de las patillas. Pero bueno, San José logró aplacar la calidad de Surjak y, como bien decíais, apareció el talento del gran Juanito y del flaco Cardeñosa para provocar ese gol en semifallo del gran Rubén Castro. Sin duda, espectacular. Bueno, la verdad que lo hemos, lo hemos contado todo, lo hemos dicho todo, un partidazo, súper recomendable ver cómo se jugaba en la década del 70 y el 80, era un fútbol de hombre, de valiente, había que superar mil dificultades, pero el fútbol era maravilloso, sin lugar a dudas. ¿Puedo comentar un tema, una cosita muy rápida? Por supuesto, Sí, sí, sí. mira, el árbitro, el amigo Ken Barnes, bueno, pues aparte de que yo, por lo que he visto y por lo que he oído a Fernando y demás, me parecía que era un vendido. Total.
Este hombre fue designado para arbitrar una final de la FA Cup, la competición quizá más importante de Inglaterra, Sí. en el 73 entre el Leeds United y el Sunderland. Que el Leeds United estaba en pleno apogeo porque había quedado campeón de Liga y de Europa unos años antes. Y sin embargo lo perdió con el Sunderland, que jugaba en segunda división. O sea, el tío es famoso hasta por eso. Y le recuerdan en Inglaterra muchas veces por eso. Y antes, al principio, había dicho que los yugoslavos, la manera de jugar de las selecciones yugoslavas era un poco especial. Los yugoslavos en aquella época tenían tres selecciones muy potentes, que era la de waterpolo, que de esa no conozco ninguna salida del tiesto, la de fútbol, que no, y luego tenían la de baloncesto, que también era muy importante. Pues en el europeo, y permitidme que cambie un momento a baloncesto, pero es que da una imagen real de lo que eran los yugoslavos. En el europeo del año 83, en Francia, en la ciudad de Limoges, se enfrentaban Italia y Yugoslavia. Italia empezó a ganar, se armó una gresca, y los yugoslavos, ya no me acuerdo, pero sí a un jugador, ¿cómo se llama? A un alero italiano le metieron una patada en los testículos que le espabilaron, se armó una trifulca y el tío con su gallardía tremenda salió corriendo a los vestuarios para que no le cascara. Y luego otro jugador, un pivo que tenía, Bobic, agarró unas tijeras y quería liarse a tijeretazos con todo el mundo. O sea, eso es, y eso salió en la televisión, eso es la competitividad que había o que tenían los yugoslavos en esa época. Yo no digo ahora, pero en esa época era así. No, Alberto, a propósito de terrible. eso, yo no he conocido un pueblo más guerrero que los yugoslavos, que los serbios. O sea, yo tuve el honor de dar un paseo por Belgrado. Me encanta Belgrado, ¿eh? Les recomiendo a todo el mundo que disfrute de la vida nocturna del río en Belgrado. Con Rambo Petkovic y era un continuo. En este muro fusilaron a no sé quién, aquí están los restos de un mortero, aquí están las balas de no sé qué guerra, aquí están las bombas de la OTAN, aquí está en la Segunda Guerra Mundial cuando llegaron, no sé. O sea, están en todos los follones, son el pueblo guerrero Sí, por sí, sí. excelencia. Y a Sí. propósito de lo que decías, Alberto, del señor Vance, me gustaría recalcar un detalle. Fíjate que en un momento del partido, en el segundo tiempo, se produce un despeje, la pelota bota y se le cuela a Miguel Ángel, le pasa por encima a Miguel Ángel y Yugoslavia hace un gol casi sin quererlo y el linier, lo que hoy llaman el asistente, levanta la bandera por fuera de juego posicional. Bueno, pues si os fijáis bien, el señor Vance abronca al linier como diciendo, no me puedes hacer esto a mí, nos van a matar. O sea, él tuvo que anular el gol contra su voluntad porque en línea levantó la bandera. Tremendo. Yo creo que el árbitro de los jugadores yugoslavos le ha dicho, muchachos, yo más no puedo hacer, o sea, pateen al arco, pues yo hago todo, pero más no puedo. Dejadme salir. Tal cual, Oye, tal cual, tal cual. perdón que sea pesado, ¿no? Pero a mí me gustaría ver al Vinicius este en un partido de estos, a ver. O sea, A mí No, también. A mí ot- claro. también. No, es que otro hay deporte. entradas, fijaros bien, hay entradas en este partido que, que hoy en día serían no de tarjeta roja, de cárcel, bien, Sí, sí, que sí, en total. ese partido no eran falta. O sea, para que la gente tome conciencia de la violencia de aquel fútbol. Sí, sí, total. Sí, los jugadores comentaban eso, que cuando el balón estaba en un sector del campo, en el otro, como bien dijeron ustedes, se estaban escupiendo, se estaban agarrando de los pelos, se estaban arañando. Claro, como había solo una cámara, era una guerra total en el otro sector donde se estaba disputando el balón. No, fue una guerra Pero, total. pero eran así siempre, porque el delantero yugoslavo Kustodic, que fue el que hizo la primera entrada escalofriante a Juanito, nada más empezar el partido, ese, cuando que jugaba en el Rijeka, se vino a España, ya digo la mitad del de la pregunta, perdóname, Fernando, Sí, sí, tal se vino cual. a España a jugar al Hércules y al Mallorca. Y en el Mallorca, jugando un partido contra el Binefar, que es un equipo de bastante categorías debajo en la pirámide del fútbol español del Mallorca,
pues agredió a un jugador y le rompió el tabique nasal, que le echaron 11 partidos. Claro. O sea, que es que lo llevaban en el ADN, Era su forma de jugar, total. efectivamente. Bueno, Fer, ya. Sí. En el Binefar jugó el gran Tato Abadía, el referente en Logroñés. Lo digo porque me acaba de venir a la memoria. Ese jugador simpático, ¿no? Que tenía. Era calvo, ¿no? Abadía. Sí, terminó su carrera en el Binefar. Perfecto. Y Bueno, si me Fer, permites, la última ya. Sí. Creo que es una anécdota que es digna de contar. Otro de los jugadores yugoslavos que fue muy violento en ese partido fue un tal Mucinic, o como se pronuncia. Este jugador, pues resulta que le fichó el Norwich inglés y se presentó allí, le fichó en el año 80 y estuvo en el Norwich inglés 2 años y medio. Y no sé qué vieron en él, pero solamente jugó 23 partidos. El resto se los perdió. Y resulta que cuando le fichó un tal John Bond, no James Bond, John Bond, que era el entrenador en ese momento del Norwich, que le echaron por los resultados que tenía tan malos. Bueno, echaron o se fue al Manchester City, ¿verdad? Y cuando vino el nuevo entrenador, un tal que Brown, le dijeron, pero oiga, ¿cómo tienen ustedes aquí a este jugador? Dijo, yo no sé, yo no lo he fichado, le fichó mi antecesor. Y le preguntaron al famoso John Bond sobre por qué había fichado a este hombre, qué había visto en él. Dice, no, si yo no he visto nada, me dijeron que era bueno y le fichamos. Y entonces un jugador del Norwich en aquel entonces dice, joder, pues si no le conocía al entrenador, a lo mejor no ha venido él, vino el lechero de su pueblo. Esa es la anécdota que te creo. Perdón que me extienda, pero es que me está viniendo. Hay que fijarse en lo que era el fútbol de la época. Que me estoy acordando les saludo desde aquí a mi amigo el gran José María García, que iba con su anorak naranja. Por eso, entre que mide 1,10 m y llevaba la anorak naranja, le empezaron a llamarle el butano, el butanito, ¿no? Pero fíjate, ahora que están los jefes de prensa que no dejan hablar a nadie, a los jugadores ni a nadie, José María García estaba sentado en el banquillo al lado de Kubala y cuando Kubala daba las instrucciones, José María García le ponía el micrófono en la boca y comentaba Kubala las instrucciones a los jugadores con José María García. Era impresionante, o sea, ese plano se podía ver, como también estuvo en el partido el histórico masajista del Barcelona que hacía labores de apoyo en la selección, el gran Ángel Mur, que es quien le baja, en la imagen estaban con Juanito, José María García y Ángel Mur, le baja el pulgar, pero claro, el gran Juanito después declaró, de ahí era un genio, declaró que es que él calculó el espacio-tiempo por la pista de atletismo para que la botella le pegase en la cabeza y poder arañar unos minutos, ¿no? También declaró Camacho que con la cabeza que tenía Juanito no era muy difícil darle, ¿no? Tal cual. Qué bueno que surgen estas anécdotas tan graciosas, tan simpáticas de lo que fue ese mítico partido. Una última cosa. Viajaron 3.000 aficionados españoles, esto también hay que decirlo, y fíjate cómo los yugoslavos tenían controlado todos los detalles, los fueron desperdigando por el estadio en grupos de 200 para que no animasen todos juntos y no se notase el apoyo a la selección. Y muchos de estos aficionados fueron agredidos durante y después del partido, al igual que fueron agredidos varios de los periodistas españoles que fueron a cubrir el encuentro. Bueno, de hecho la selección española tuvo que calentar en el túnel de vestuarios porque no pudo salir al campo. O salió al campo y empezaron a tirarles cosas y se tuvo que meter al túnel de vestuarios a calentar. Sí, además, fíjate que de hecho surge algo insólito que lo contó el gran San José. Ese calentamiento, los soldados del Ejército Popular Yugoslavo trataron de agredir a los jugadores españoles y la policía, con perros, con pastor alemán, se enfrentaron duramente con los soldados. Entonces hubo una pelea en la previa del partido, los soldados contra la policía. Impresionante. Y otro detalle de ahí la perrería de los yugoslavos. La selección española antes no era como ahora, que la UEFA
te permite un entrenamiento el día antes del partido en el escenario, en el estadio del... Antes eso era a libre elección, ¿no? Entonces la selección española se preveía lluvia y la mañana del partido decidieron ir al pequeño Maracaná a entrenar para ver qué tipo de bota ponerse, porque el césped estaba muy alto y tal. Entonces había una lona que cubría todo el campo que precisamente decía Kubala que la pusieron para que no pudieran entrenar. Entonces cuentan los jugadores que tuvieron que apartar la lona en una esquinita del campo peleándose con los operarios del estadio para poder ejercitarse y al menos notar el estado del césped en esos momentos previos al partido. Sí, 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 tal cual. Sí, creo que volviendo al tema del estadio, uno de los jugadores españoles declaró que nunca había visto tantos perros dentro de una cancha de fútbol que estaban ahí protegiéndolos a ellos, supongo. Y perdona, Bueno, Gustavo, sí. un último detalle. Hubo un debate nacional en la previa del partido en España acerca de la portería, porque Kubala fue muy criticado. Kubala salvó el puesto en este partido y la gente, por fervor popular, pedían a Arconada y él apostó por Miguel Ángel. La gente que hoy, el fútbol español, lo digo para los más jóvenes, ¿no? España no ganaba nada en aquella época. España era una selección que no tenía identidad ninguna. Fíjate que a España se la conocía por la furia, que eso no es ninguna seña de identidad, sino que es un estado de ánimo. Pero bueno, al menos esa furia sirvió para ir a pelear allí a Belgrado aquel día. Tal cual. Espectacular, espectacular programa. Nos salió con un montón de anécdotas, una más graciosa que otra, así que me encantó. Bueno, con Alberto hemos resuelto el 50% de la pregunta inicial. Custody, que jugó en el Hércules y en el Mallorca. Creo que en el Hércules coincidió con Rubén Cano, ¿no? Me parece. No me suena, pero vamos, no, sinceramente no lo sé. Yo creo que sí. Hablo de memoria, ¿eh? Creo que sí. Sí, sí, sí. Creo. Rubén Cano, recordemos, de Atlanta, ¿eh? Para la hinchada de Atlanta. Exactamente. Bien, no, ya que estamos dando la trayectoria de los jugadores, no nos olvidemos de Atlanta. Exactamente, del Bohemio. ¿Y el otro jugador, cuál sería, Fer? Pues probablemente el mejor jugador de aquella selección yugoslava, el Surjak, como ya lo decía antes, de la escuela del Hajduk Split, la escuela del gran Sergio Kresic, que jugó en el Zaragoza posteriormente y fue un jugador recordado en el Paris Saint-Germain, al igual que lo fue Safet Susic. Perfecto. Bueno, amigos, espectacular programa nos salió y bueno, estamos preparando el próximo artículo de Alberto, que es una sorpresa, pero lo estamos esperando con mucha ansiedad. Así que les mando un fuerte abrazo a ambos. Igualmente, un fuerte abrazo para vosotros dos. Igualmente, buenas noches.